Aquí estamos otra vez para leer las noticias del número 7 de La Verdad de San Marino. Esta dice: espíritu de Napoleón reencarnó en cuerpo de exitosa stripper. Según fuentes confiables no oficiales, el espíritu de Napoleón Bonaparte habría reencarnado en el cuerpo de una exitosa stripper de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en febrero de 2024. La señorita Sharon W., nacida y criada en Indiana, Estados Unidos, se mudó originalmente a Los Ángeles, donde comenzó su carrera como stripper, que luego la llevó a los mejores clubes de Las Vegas. Según declaraciones de Sharon W., el hecho se habría producido en una sesión de meditación trascendental para contactar seres extraterrestres del grupo Encuentros al que ella pertenecía desde ya hacía varios años. En aquella infructuosa sesión de febrero, ella percibió un intermitente mareo y también momentáneos episodios de lo que describió como pequeños viajes astrales. En ellos, la stripper habría sentido separarse de su cuerpo y alejarse por un momento para luego regresar a su estado normal. Sharon habría atribuido esto a ciertos medicamentos que estaba tomando y al estrés causado por su nutrida actividad laboral. Según continuó relatando la bailarina, ella pensó que solo había sido algo momentáneo, pero cambiaría totalmente de opinión luego de lo que le ocurriría al día siguiente sobre el escenario. Mientras que en aquella madrugada de domingo, Sharon realizaba su esperado acto, sintió nuevamente un pequeño mareo y al mismo tiempo que algo se apoderaba de ella, justo antes de perder totalmente la conciencia. De acuerdo a las declaraciones de muchos de los habitués del local, Sharon habría comenzado a hablar en lo que parecía un perfecto francés. Además, lo hacía manteniendo una mirada amenazante y una actitud de rigor militar, mientras vestía una pequeña bikini y altos tacos de acrílico. Todo lo cual fue muy bien recibido por la clientela, que había quedado fascinada por lo que pensaron era parte de un nuevo show. Según continuó declarando la bailarina, ella habría recobrado la conciencia en su camerino momentos después. Las repentinas posesiones se repitieron durante 3 noches seguidas, después de lo cual desaparecieron para siempre. Sharon habría consultado con varias médiums acerca del episodio y en varios casos le confirmaron que había sido poseída por el espíritu de Napoleón Bonaparte. De acuerdo a las declaraciones de algunas de las compañeras de la exitosa stripper, sus problemas no habían terminado. Su show en francés habría sido reclamado en múltiples oportunidades por muchos clientes y sobre todo por el dueño del local. Consecuentemente, Sharon no tuvo otra alternativa más que comenzar de inmediato un curso intensivo de francés y recrear la posesión napoleónica. Actualmente, la representación del gobernante francés encarnado en la sensual stripper es una de las cartas más fuertes del repertorio de Sharon. Esta ha sido la noticia. Adiós.